amigos albaneses. El día de hoy nos encontramos en el río Namay y queremos que conozcan un poco más de lo que es Albania. Hoy invitamos a las familias albaneses a que se queden en casa para que disfruten de todos los atractivos turísticos e históricos del municipio de Albán, Cundinamarca. Primera obra pública dada en concesión en la época de la colonia. El Camino Nacional de Honda fue la ruta de entrada a Bogotá desde la costa norte y Europa, a través del río Magdalena hasta Honda, donde en unas 4 jornadas los viajeros ascendían desde los 200 metros y las tierras cálidas del puerto hasta la sabana de Bogotá. En sentido contrario, el tramo entre Albán y Villeta es un tramo de transición entre clima frío y cálido. Actualmente el empedrado comienza cerca del Alto de la Tribuna para perderse hacia Bogotá con el trazado de la carretera pavimentada. En descenso el camino llega a Albán por un costado de la iglesia y continúa de nuevo en el cementerio, donde se aprecia la magnitud de la obra con un empedrado uniforme, amplio y bastante conservado. Sin embargo, poco después su empedrado se pierde ocasionalmente, o su vera es invadida por un poliducto que altera notoriamente el paisaje de la vía. El camino cruza la vereda de Pantanillo, en la carretera hacia Guayabal de Siquima. El empedrado allí se retoma en un corto ascenso donde el camino se rodea de fincas de recreo y casonas campestres y se descuelga a un empedrado hacia el corregimiento de Chimbe, donde un monumento a la Virgen y al cacique Chimbe anuncian la llegada al poblado. Allí comienza un ascenso hacia uno de los puntos más reseñados en las crónicas de los viajeros de la colonia: el Alto de Gascas. El Alto de Gascas es un paso por una cresta montañosa, donde se ve hacia un lado la vertiente de los municipios de Vituima y Guayabal de Siquima, y hacia el otro lado, la de Sasaima y Villeta, municipio que incluso se puede divisar a lo lejos. Cuando se retoma el descenso, se siente el cambio en el clima, en el paisaje, y de una zona en la que predominan las casonas y las fincas, ahora la caña y los trapiches son el nuevo elemento. El descenso es continuo, esta vez por carreteables y segmentos del camino que ocasionalmente se percibe debajo de los carreteables. Se percibe y va hasta la vereda Pagasal, antigua estación férrea ubicada a pocos kilómetros de Villeta, la capital de la Panela. Desde allí, la mejor opción es tomar un jeep hasta Villeta, pues el camino se ve reemplazado por la carretera pavimentada. Si el caminante quiere continuar el camino nacional, debe prepararse para el fuerte ascenso al Alto del Trigo, en una etapa que lo conducirá hasta la villa de Guaduas. Si el caminante lo prefiere, puede descansar de una larga jornada en el municipio que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos de Cundinamarca para la práctica de deportes y actividades de aventura como rappel, canotaje o barranquismo.
Hace más de 25 años que en Albán no se escucha el ruido bastante amplio de una locomotora. Por eso, cuando los habitantes de este municipio, ubicado a 1 hora y media de Bogotá, vieron terminada la restauración de la vieja estación del pueblo, a muchos los embargó la nostalgia por las gloriosas pasadas de lo que en otrora fue uno de los parajes más prósperos del ferrocarril. Pintada del mismo color amarillento de la época y adornada con las mismas puertas y ventanas de madera, muchos sienten que con la nueva obra recuperaron algo de ese orgullo perdido por 3 décadas de abandono y decadencia, luego de que pasara por última vez un vagón. La suerte de Albán se repitió en otros tantos municipios que vieron morir al medio de transporte que revolucionó al país a principios del siglo XX. Era la década del 20 cuando el dolor patrio por la pérdida de Panamá intentó menguarse con la fiebre férrea, que trajo a un país de mulas y caballos la veloz máquina para transportarse. 2 décadas después entraría en crisis económica y este sería el comienzo del fin para el sistema férreo. En Nemocón, en la Sabana Norte y en Cibaté, al sur de Bogotá, ocurrió lo mismo que con la estación de Albán. Quedó atrás la elegancia de la década del 40 y hasta hace pocos meses eran los focos de microtráfico e inseguridad. Estas 3 estaciones fueron restauradas por el Instituto Nacional de Vías. La inversión en cada una de estas oscila entre los 700 y 900 millones de pesos. Los proyectos hacen parte de un convenio interinstitucional entre Vías y el Ministerio de Cultura, concebido para implementar un Plan Nacional de Recuperación de las estaciones del ferrocarril, catalogadas como bienes de interés cultural de la nación. El Tiempo realizó un recorrido por las 3 estaciones restauradas. La de Albán se entregó en el mes de noviembre, la de Chusacá en Cibaté también fue entregada y la de Nemocón finalizó el proceso de interventoría del proyecto. Se está haciendo un esfuerzo por devolverle su honor a la historia ferroviaria del país, aseguró Carlos Alberto Valencia, subdirector de la red terciaria y férrea de Invías, durante la época de reconstrucción de las estaciones. En otros municipios del país como Caracolí, en Antioquia, y Gualanday, en Tolima, también se están iniciando procesos de restauración. Hay acuerdos para el mantenimiento de la estación El Limón en Antioquia y la del Algarrobo en el Magdalena. En cada una de las estaciones con los años se ocultaron los rieles y se fue desvaneciendo la historia férrea con los nuevos buses y edificaciones. Sin embargo, la meta es que una vez estén restauradas, aunque ya no tengan el uso como estación, estos inmuebles puedan ser patrimonio vivo de lo que una vez fue el transporte férreo del país. También está la expectativa de que con las nuevas disposiciones nacionales en transporte y los proyectos de marca en Bogotá, como el tren de cercanías, estos corredores sean tenidos en cuenta en etapas futuras. En Albán y en Nemocón, las estaciones son las nuevas sedes de las casas de la cultura y Cibaté la utilizará como punto turístico para promocionar al municipio. Otra de las proyecciones es que se conviertan en los nuevos atractivos turísticos de los municipios, por el hito que marcaron en la historia de la arquitectura del país y la incidencia que tuvieron en la memoria cultural de muchos pueblos. El 24 de abril de 1996, la entonces ministra de Educación Nacional, María Emma Mejía Vélez, declaró como Monumento Nacional, hoy, Bienes de Interés Cultural BIC,
el conjunto de las estaciones de pasajeros del ferrocarril en Colombia. El mejor recuerdo del tren que guarda Javier Garzón es el paso de las candidatas al reinado de la panela en Villeta por la estación de su pueblo, Albán. Eran tiempos de fiesta, de piqueteaderos y cervezas a la salida de la estación, que se conectaba por un camino de piedras a la plaza principal del pueblo. En el 2014, los recuerdos se hicieron más vívidos cuando comenzó como ayudante de obra en la restauración de la estación, que hacía parte del corredor de Facatativá a Puerto Salgado. Volvieron a su mente las imágenes de los pasajeros esperando en la sala intermedia, donde se compraban los tiquetes para Facatativá o Santa Marta, y a donde llegaban los cargamentos de sal, que se guardaban en las bodegas y luego impregnaban con su sabor las paredes. En los años de mayor decadencia, la estación se volvió el lugar favorito de los caballos que lamían sus ruinas. Después del tren se acabó el comercio, el trabajo, se volvió un pueblo de olvido, cuenta Floralba Castillo, vecina de la estación donde trabajó toda su familia. Mi abuelo trabajó en la estación, mi papá fue caporal de cuadrilla, un hermano fue inspector de vías y otro jefe de estación. Yo ayudé en la obra para recuperarla, relata la mujer. La estación de Albán fue restaurada con las mismas características que tuvo en 1929 cuando se construyó. Su inauguración ha pasado a la historia por su singular celebración. Fueron 5 días de ferias, 3 días de toros y bailes. En la primera planta están la sala de espera y las oficinas, y en el segundo piso 3 salas que en otrora fueron las viviendas de los jefes de estación y sus familias. Arriba vivieron los Botija y los Sarmiento, y abajo los Gamboa y los Pinzón. Cuenta Floralba Castillo. En la
la actualidad, en la estación del ferrocarril ubicada en el casco urbano del municipio de Albán, Cundinamarca, funciona la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación, Deporte, Desarrollo y Competitividad. Funcionan allí las escuelas de formación artística y cultural del municipio, la ludoteca y espacios de recreación y encuentro de grandes y chicos. Hoy, durante la administración de la ingeniera Liliana Bernal Contreras, este lugar, la estación del ferrocarril, tiene un nuevo aire, pues se ha convertido en un espacio para el arte y la cultura en el municipio.